usada por varias generaciones en el momento de la administración de justicia, principalmente en la Edad Antigua, por ejemplo, en Egipto, Babilonia y otras culturas. ¿Quién puede decirme qué entiende ojo por ojo y diente por diente? A ver si les escucho, por favor. Venganza, doctor. Ya, Tal vez, venganza. doctor, la venganza, por lo que se ha hecho, lo mismo se debe devolver también. A ver, dame un ejemplo. Bueno, doctor, tal vez si en un accidente me lo has raspado mi auto, yo también se lo raspo, doctor, así. Ya, No sé más o menos, qué significaba eso. sí, puede ser generada como una interpretación de, de una reciprocidad de daño generada hacia un objeto. Por ejemplo, si tu auto ha sufrido una lesión, tú generas otra lesión de las mismas características, ¿no? Entonces, esa práctica también era usada en el mismo humano. Si tú robas, pues vas a tener que donar o ceder parte de tu dinero para reponer ese hurto, ¿no? Si tú has generado una lesión, por ejemplo, ante una pelea, le has cortado la cara o has apuñalado a una persona, pues vas a tener que sufrir el mismo apuñalamiento con las mismas características. Esa era la manera de interpretar, ¿no? El efecto. Si tú, por efecto de tus lesiones, la persona pierde algún órgano vital, como ya sea la vista o algún daño o una secuela, pues te van a generar las mismas lesiones. Y esa interpretación actualmente ha quedado delegada porque tenemos una justicia quien tiene que administrar eso. Aunque al decir delegada, no nos referimos sobre todo a la práctica y a la venganza que ciertos grupos organizados, como por ejemplo las pandillas u otras entidades, utilizan esa práctica como para cobrar, ¿no? A través de la, de la, del asesinato de familiares, la sed de venganza, el ajuste de cuentas que se maneja bastante en el tema de las pandillas. Entonces, Hammurabi era un rey. En esta imagen, ustedes están observando esta persona, que es el rey Hammurabi, y que en este código él señalaba que esas faltas o los castigos, especificando en función a la práctica de la medicina, que cuando un médico ha generado algún daño o una secuela a un paciente, a una persona que está tratando, pues ese médico sea sancionado, ¿no? Sea sancionado porque no ha logrado resolver el problema. Entonces, para Zey Hammurabi, la práctica de la medicina era como personas de cierta élite, que tenían muchos beneficios. Sin embargo, cuando un médico cometía algún error, así como eran personas muy respetadas en esa época, pues también eran sancionados con las mismas características de la falla o el error que han provocado. Entonces, si un médico atendía a un paciente y su paciente no se recuperaba o tenía alguna secuela por haber generado la práctica por el médico, pues el médico era sancionado, ¿ya? Entonces, eso de alguna manera se lo practicaba como una forma de resarcir el daño que ha provocado el médico al atender a un paciente. Eran códigos muy estrictos, por ejemplo, ¿no? Muy estrictos que en la práctica ya no se las usa. También tenemos como representantes, por ejemplo, a Imonet hacia el año 3000 antes de Cristo, cuando se habla de los métodos de embalsamiento, ¿no? Que actualmente son conocidos como para mantener ese cuerpo y que ésta no entre en procesos de putrefacción. Y así tenemos en la Edad Media, por ejemplo, algunos papiros, imágenes y algunos hallazgos de documentos que nos muestran
que la práctica de la medicina fue evolucionando en distintos puntos. Por ejemplo, esta imagen del siglo XVIII, que les muestra una imagen de la ubicación de ciertas lesiones, que cuanto más cerca al área genital eran lesiones que podían haber estado vinculados al área sexual, por ejemplo, y cada una de estas tenía un valor de sanción, ¿no? Y así nace pues la medicina legal, como el tema de practicar ese conocimiento médico hacia la normativa legal. Por eso, medomai significa en griego tener cuidado, y lexis, cuando hablamos de medicina legal, de lexis, del latín lex, que significa regla o norma. En otras palabras, el cuidado puede ser vinculado a la biología o la salud mediante la aplicación de ciertas reglas o normas, como lo habíamos mencionado en la clase presencial. Y estas son imágenes que les muestra la evolución de la medicina legal en distintas épocas. En una de las clases habíamos mencionado a Antonio Gisbert Calawig, que, que ha construido y ha elaborado tratados de medicina legal, libros, textos vinculados. Al concluir la clase, cuando ya tenga el grupo formado, les voy a mandar un texto de medicina legal para que ustedes ya puedan ir revisando. Entonces, Se está cambiando las diapositivas. Sigue en la primera. no hay cambio de diapositivas, gracias. Es importante que cuando vean estas alteraciones o detalles me digan, por favor, ¿ya? Pues voy a volver a compartir, a ver un segundito. Doctor, también hay compañeros que me dijeron que por internet están un poco mejor. Ok, vamos a agregar a Ángela Palli y a la señorita Edelina Amaru, ¿no? Marcelo Quispe, ya igual va ingresando a sala. Yo estoy tomando en cuenta ya la lista. Sí. Esta imagen les muestra, como hace un momento había mencionado, a Imonet, que era considerado como un sacerdote de la justicia, y aparte que era el encargado de aplicar técnicas de embalsamiento. ¿Sí logran ver la imagen? Sí, doctor. Ya. Entonces, actualmente tenemos conocimiento y bastante que se ha rescatado de los egipcios respecto al embalsamiento y a la conservación de cuerpos, ¿no? De cadáveres. Monet, por ejemplo, aparece como el primer experto en el embalsamiento, y claramente esta figura muestra un cadáver que está siendo embalsamado y se le está colocando una sustancia que permita evitar la degradación del cuerpo. Igual en la cultura china tenemos a Xi Yonglu, que describe el libro de medicina legal, donde Xi Yonglu nos habla un poco de la aplicación de la criminalística. Me imagino que ustedes han leído y saben acerca de los ninjas, los blancos, los negros. En la parte histórica, pues estas personas eran encargadas de asesinar, ¿no? De introducirse a ciertos espacios protegidos de los reyes, y muchas veces no dejaban rastros. Por lo tanto, en esa época se desarrolla un libro que permitía estudiar la escena del crimen mediante un tratado para ver cómo es que han ingresado, qué tipo de delito han creado, si dejaban cabellos, rastros, el tipo de lesiones, de heridas cortantes, el uso de esas estrellas que muchas veces vemos en las películas, pues en la parte real sí tenían mucho de verdad. Entonces hablaban de la práctica de la medicina legal y el abordaje de la escena del crimen.
Y para nosotros no es desconocido que Platón, eh, en el año 829 antes de Cristo, habla sobre algunos hallazgos clínicos en las personas. Por ejemplo, escribió un texto. Platón es muy conocido en el área de la medicina, aparte de ser un gran filósofo, pues ha plasmado muchos hallazgos clínicos de ciertas enfermedades en su época. Por ejemplo, ha escrito un libro donde exclusivamente hablaba de las manifestaciones clínicas de esas personas que trabajaban en las minas o realizaban alguna manipulación de minerales, describiendo estas características tóxicas generadas por el plomo. Y Galeno, en el año 331, también ha sido el personaje del área de la medicina también que ha podido describir eh, variedades de asesinatos en niños. Ustedes saben la parte histórica. ¿Quiénes han visto 300, la película de los espartanos? Catherine, a ver tú. ¿Lograste ver 300 de los espartanos? Hola. Tenemos audio. Hola, hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. A ver, vamos a un segundito. Ángela Pall. Ángela Pall. Un poquito más fuerte, por favor, Ángela, no la escucho. Ángela Pall. ¿Por dónde estás, Ángela? Se escucha como una lluvia, una granizada. Ya. No vas a escucharme, ¿verdad? No, porque su audio está pésimo. A ver, otra persona que esté más atenta. Edelina Amaro, tú que ingresaste recién. La señorita Edelina. Edelina. La señorita Edelina Amaru. Sí, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Has ingresado tarde, así que te has ganado una pregunta. Edelina, ¿tú lograste ver la película 300 de los espartanos? No, doctor, ¿cómo dice? Ya está distraída. Otra persona. Catherine, a ver, tú vas a salvar al grupo. La señorita Catherine. Sí, doctor. Ya, me imagino, tú tienes que salvar el grupo, por favor. Porque todo el mundo está, creo que, distraído. A ver, o distraídas. Catherine, tú lograste ver la película 300, ¿no? De los espartanos. Y me digas que no, porque es una... No, doctor, que no. Dios mío. Ya, a ver, ¿quién ha logrado ver la película 300? Catherine está en la calle. ¿Quién logró ver 300, la película? Nadie. Todos estaban solamente estudiando medicina. Doctor, buenas tardes. Yo he visto la película. Ya, por fin, alguien normal que ve películas. A ver, Eric, ¿tú viste uno de los episodios? ¿Qué hacían los espartanos cuando encontraban o tenían un niño defectuoso? ¿Qué es lo que hacían? Eso era el inicio y directamente lo sacrificaban o no era digno según ellos, según su tradición. Ya, porque para los espartanos ellos creían en la perfección, ¿no? Tanto anatómica como también en la perfección de comportamiento y en la vitalidad física, ¿verdad? Esa actitud, eh, esa actitud que observan ustedes en la película, pues estaba enfocado a lo que era el infanticidio, ¿no? El infanticidio es esa práctica de matar a un niño antes de cumplir
los 3 años o en el momento del nacimiento, ya sea por distintas causas. Era muy frecuente en la época griega, también usado en las culturas, como por ejemplo en los espartanos. Entonces Galeno, al encontrar evidencias de muchas muertes provocadas a niños recién nacidos, es que construye y edita o escribe un libro. ¿Listo? Este libro lo titula Las dosimacias pulmonares. Entonces, ¿qué es una dosimacia, chicos? Para que ustedes después que vayan adelantándose. Las dosimacias son hallazgos clínicos o exámenes, ¿no? Clínicos que se realizan a los niños que, que son encontrados muertos para precisar si el niño nació vivo o prácticamente nunca tuvo vida y era un óbito. Entonces, para diferenciar si un niño está con vida o nació o ha respirado o ha ingerido alimentos o ha tenido horas de vida o días de vida, pues es que se ha escrito y identificado las dosimacias. ¿Ya? Entonces, estas dosimacias eran positivas en personas con vida y eran negativas en personas, perdón, en niños que han nacido muertos, o sea, prácticamente óbitos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo súper concreto y obvio. Cuando agarramos el pulmón de un recién nacidito y ese pulmoncito de ese niño que ha inhalado aire, ¿no? Oxígeno, que ha logrado respirar y por algún factor fallece, ¿cómo piensan que puede ser el pulmón en el momento de una autopsia? ¿Qué características podría tener un pulmón de un bebecito que ha nacido, que ha respirado, que ha ventilado? ¿Cómo podría ser? Y eso lo van a ver también en pediatría. El pulmón del bebecito que ha nacido, que ha respirado, pues acumula oxígeno en los alvéolos, ¿no? Pulmonares. Estos alvéolos pulmonares captan la presencia de oxígeno y por lo tanto, ante la presencia del oxígeno, estas se llenan, se inflan como globitos y se quedan estáticos. En el momento de que este niño muere, pues esos alvéolos aún quedan, ¿no? Con restos de oxígeno. Si hacemos una autopsia a ese niño y por alguna razón la madre nos menciona que el niño nunca respiró, que nació muerto, muchas veces esto se ve en partos atendidos en domicilio, que no han sido atendidos en un centro de salud. Para salir de la duda, para verificar si la madre está mintiendo, diciendo la verdad, se hace la autopsia. Si el pulmoncito que hemos obtenido en la autopsia de ese niño flota, ¿no? En el agua, significa que el niño ha, o el bebecito ha respirado. Muy bien. ¿Se entiende, no? Lo que le estoy mencionando. Lola, ¿se Sí, escucha? doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Entonces, ¿se entiende Doctor, Sí, sí, ¿podría aceptar? Están esperando. Por favor. pero están esperando. ¿Por qué han ingresado tan tarde? Tú que eres el abogado de los que han llegado tarde, a ver. Les voy a aceptar, pero les voy a aceptar. Pero no hay nadie, no hay nadie. ¿Quién está esperando, hermano? No hay nadie. Ya, entonces, si ese pulmoncito flota, significa que has respirado. Por lo tanto, la madre está mintiendo. Si ese pulmoncito se hunde, significa que el bebecito nunca ha respirado. Por lo tanto, está diciendo la verdad. Y así, cuando estemos en el capítulo, vamos a aprender qué son las dosimacias, que solamente no son solamente pulmonares, hay dosimacias óseas, hay gástricas, por ejemplo, si el bebé ha succionado leche, encontramos restos de leche en el estómago.
si ha tenido algunos días de vida. Encontramos en el intestino meconio, ¿no? Cosas así, más o menos como los estoy mencionando. A eso se conoce como dosimasis, ¿ya? Estoy mostrando un poquito de la parte de la historia de la medicina. Inclusive, les voy mencionando, por ejemplo, que era frecuente cuando habían guerras, los gladiadores, las personas que iban a la guerra y fallecían, pues veía Hipócrates que, que para hacer algún tipo de intervención en heridos, por ejemplo, administraban ciertas sustancias como para aliviarles el dolor, o muchas veces los gladiadores o las personas que iban a la guerra ingerían ciertas sustancias que muchas veces eran una especie de drogas que les generaban alucinaciones, que les cortaban el miedo. Entonces, es el inicio inclusive de la toxicología. Esta es una de las preguntas de parcial que sí o sí les voy a hacer. Ya tienen una pregunta como esta, por ejemplo, es ¿quién es el padre de la medicina legal? Y como un gran representante de la medicina legal moderna, tenemos a Ambrosio Pare, como padre de la medicina legal moderna. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un poquito estamos viendo parte de la historia. Voy a recorrer un poco a la parte de nuestro continente. Por ejemplo, en Argentina se generan cátedras igual de medicina legal. Nerio Rojas, que ustedes lo han escuchado algunas frases de definición de medicina legal, ha sido un argentino que ya en el año 1924 ha abierto como uno de los primeros posgrados para médico-legistas, ¿no? José Berbey es el padre, uno de los primeros profesores titulares de la Universidad de La Plata. El doctor Federico Pablo Bonet introduce la terminología de psicopatología, psiquiatría forense, y así más o menos algo referido a Brasil. A ver, un ratito, hay personas que, un momentito, por favor, hay creo que estudiantes. Mireia Tola, que acaba de ingresar recién, faltando 15 minutos para terminar la clase. Mireia Tola. Muy bien. ¿Dónde están los? No, no es este. En Brasil, por ejemplo, tenemos, ¿no? Como voy saliendo, no sé si tienen recepción de imagen, chicos. ¿Hay transición? Ya. Pues vámonos bueno, en Brasil hay estos personajes, no voy a hacer mucho énfasis, eso lo damos en posgrado cuando damos clases, pero en Bolivia, miren, un poquito para que ustedes sepan un poco la parte histórica, con esto voy a terminar, chicos. En Bolivia, el año de la independencia, el año 1825, ya se van creando universidades, ¿listo? Generándose una de las principales universidades, pues, en la en el departamento de Chuquisaca, ¿no? Creándose las cátedras. Ha sido una de las primeras cátedras de medicina legal en Sucre, ¿listo? Tenemos un personaje muy importante para nosotros, que es José Pasamá, que es considerado como el primer legista que estaba en Bolivia, y él ha escrito textos sobre el suicidio, perdón, el error ortográfico, y la exhumación cadavérica, José Pasamán. Entonces, describió hallazgos de cadáveres que se les ha sacado después de haber sido enterrados por meses, y ha descrito sus características, la forma, sus hallazgos. En el año 1830 se ha generado la práctica de la medicina legal ya de manera directa. Por tan solo hecho de ser médico ya podías ejercer el título de médico forense. Entonces muchas veces se dan llamados para que opinen acerca de algunos hallazgos en cadáveres o situaciones vinculadas a hechos de violencia, ¿no? En el año 1893, Mariano Bautista, si se deben acordar,
ha creado el primer tribunal médico. ¿Listo? Estos tribunales médicos tenían el objetivo de contrastar los diagnósticos de los médicos de esa época y promueve que estos tribunales también sean creados en los 9 departamentos y que a su vez, conforme transcurren los años, pues la práctica de la medicina legal solamente era ejecutada por los médicos del área de la salud, ¿no? Que mostraban también cierta experiencia y dominio, pericia, como se había mencionado. Antes, muchachos, más o menos de aquí hace unos 10 años atrás, y muchos se deben acordar los que eran mis estudiantes en primer año, no es que estén 10 años en la carrera, pero siempre les voy comentando, es que no había muchos médicos forenses. Prácticamente la cantidad de profesionales en el área forense era muy escaso. Habían como 4, básicamente. A nivel nacional habían como 6 u 8, ¿no? Entonces, estos profesionales tenían que viajar a distintos departamentos. Era muy complicado. Y aparte que han sido dependientes de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente en Bolivia tenemos la entidad que rige y permite que los profesionales en el área de medicina forense puedan estar exclusivamente trabajando dependientes de la fiscalía. ¿Quién sabe cuál es la unidad que aglomera, ¿no? O reúne a los profesionales en el área de la medicina legal y de las ciencias forenses? ¿Cómo se llama esa institución que aglomera o reúne a sus profesionales de distintas áreas y que permite que éstas trabajen enfocados al área de la medicina legal a nivel nacional? Doctor, ¿Sí? creo que ¿Qué significa IDIF? A ver, pregunten a su inteligencia artificial, los que están buscando. IDIF significa Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, ¿no? Entonces, actualmente los profesionales del área de la medicina legal, incluyendo médicos forenses, psicólogos forenses, odontólogos forenses, balísticos forenses, biólogos forenses, entomólogos forenses, eh, y los otros profesionales que forman parte son dependientes del Instituto de Investigaciones Forenses, que es el IDIF. ¿Listo, chicos? Entonces, el IDIF tiene una central oficial que comanda el resto. La central se encuentra en Sucre. ¿Listo? Pero cada departamento tiene sus unidades dependientes que van a ser a nivel departamental, ¿no? Entonces, en La Paz existen sus sucursales tanto en la ciudad del Alto como en la ciudad de La Paz. Tienen sus sucursales Sucre, Santa Cruz, inclusive por la cantidad de delitos que se generan a nivel del oriente, como es Caranavi, se ha tenido que crear en Caranavi una sucursal dependiente, obviamente, de La Paz, pero exclusivamente en Caranavi, porque en Caranavi realmente la cantidad de delitos que se generan, abusos y agresiones sexuales, que es bastante alto su índice, pues ha obligado a que se creen ¿no? Dependencias del área de medicina legal y del IDIF. ¿Listo, chicos? Para la siguiente clase, cada uno de ustedes va a averiguar dónde la dirección es exacta del Instituto de Investigaciones Forenses, tanto en La Paz como en el Alto. Les voy a preguntar al azar dónde se encuentra el Instituto de Investigaciones Forenses en La Paz y en el Alto, su ubicación, todas esas cositas, por favor. ¿Listo? Entonces, con esta clase, con este comentario, vamos a dar por concluido nuestra clase, a nuestra segunda clase de medicina legal, enfocándonos un poco con la práctica de la historia. Fíjense, estos eran unos de los primeros credenciales, ¿no?
uno de los credenciales históricos donde se colocaban acá que el determinado profesional podía ejercer como médico forense. Entonces les voy mostrando un poquito de historia y en la siguiente clase les voy a mostrar algunos textos enfocados a la medicina legal. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien, chicos? Entonces, cuando les pregunten el parcial, les diga quién es el padre de la medicina legal, contemporánea, moderna, ¿qué me van a decir ustedes? ¿Qué me van a responder? Ambrosio Parry, ¿no? ¿Qué significa IDIF? IDIF, ¿qué significa? Instituto de Investigación. Instituto de Investigaciones Forenses. Muy bien, muchachos. Muy bien. Se ve que están más atentos. Bueno, chicos, me despido. ¿Alguna duda hasta acá? Señores, colegas, futuros colegas, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ha quedado claro, Claudia? Señorita Claudia. Sí, doctor. Ya, muy bien. ¿Dónde está Wendy Calle? Aprovechando, tomando la captura de la asistencia. ¿Quedó claro, Wendy? Sí, doctor. Ya, chicos. Entonces, bueno, nuestras clases son así, sencillitas, no hay mucha tensión, todos están, compartimos la presentación, así que vamos a seguir avanzando, ¿ya? Con esas mismas características. Para terminar, por favor, anótenme en el nombres y apellidos, por favor. Empezando, fíjense, empezando por sus apellidos paternos, por favor. Voy a escribir apellido paterno o apellidos paterno, materno y nombres, por favor, en los mensajes. ¿Listo? Ahí voy a tener ya la recepción de la asistencia y vamos a, por esta vez, aceptar a los chicos que han entrado hace 10 o 5 minutitos. Entiendo que deben estar en cirugía o estaban operando y entiendo que tienen una vida muy activa, así que los vamos a comprender, los vamos a tomar en cuenta. Listo, señores estudiantes, tengan ustedes buenas noches, buenas tardes. Nos vamos a comunicar a través del grupo y nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Lenny, Ángel. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Sí, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego. No se olviden escribir